En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho, hizo decir Cervantes a nuestro hidalgo favorito, Don Quijote de la Mancha. Y en Totus Podcast leemos mucho y andamos mucho, pero vemos poco, especialmente mi compañero con su miopía descontrolada. Y saber, bueno, es algo que nos motiva a hacer este podcast. Saber más y conocer más. Hola, José. Buenas, Antonio. Y sé que eres tú no porque te vea con nitidez, sino porque reconozco tu voz. Ese refrán que has citado muchas veces se retuerce y se cambia por algo así como el que lee mucho, viaja mucho. Y aunque sea una versión libre del refrán cervantino, me gusta esa idea. Creo que de esa idea nace el programa de hoy, porque vamos a hablar de un pueblo al que no hemos viajado. Al menos no en persona, pero sí literariamente. Eso es, vamos a hablar de un pueblo que nos ha llamado mucho la atención por su historia y por sus historias. Trasmoz. Ya solo el nombre invita a imaginar. Trasmoz. Es un tanto peculiar, ¿no te parece? Es un nombre que le viene como anillo al dedo. Y sí, es muy peculiar. Tanto que su etimología ayudó a despertar la imaginación de muchos. El origen del nombre es incierto, pero se cree que tiene raíces en la lengua romance, concretamente en el término trasmo, que significa tras la moza, detrás de la joven. La etimología sugiere que el nombre se refiere a la ubicación del pueblo, situado en un lugar de paso, lo que podría haber llevado a la gente a decir que Trasmoz estaba detrás de la joven. Otra etimología sugiere algo similar, pero con mozos. Traspasar mozos. Igualmente haciendo referencia a la ubicación del pueblo como un lugar de paso estratégico en la región. En cualquier caso, parece que la etimología no está muy clara y lo que tenemos es más mitología popular. Esto añade un poco más de misterio a Trasmoz, si cabe. Para ir ubicándonos, Trasmoz es una pequeña localidad de tan solo 90 habitantes que se encuentra en la provincia de Zaragoza, a unos 84 kilómetros de la capital y a una altura de unos 765 metros. La altura de Trasmoz es aún más impresionante gracias al castillo que la custodia, del que hablaremos más adelante. El origen de Trasmoz se remonta a la Edad Media, concretamente durante el siglo XII, cuando se fundó el señorío de Trasmoz, que fue alternando entre el reino de Aragón y el reino de Navarra, hasta que Jaime I lo conquistó definitivamente en el año 1232. En esa época nace la leyenda de Trasmoz, la historia que lo convirtió en un pueblo maldito, el único pueblo excomulgado de España. Una excomunión y maldición por parte de la Iglesia Católica hacia Trasmoz que todavía a día de hoy sigue vigente. Pero, ¿a qué se debió esto? ¿Por qué la Iglesia Católica decidió excomulgar a un pueblo entero? Para saber qué ocurrió con Trasmoz tenemos que irnos al siglo XIII, siglo en el que un conflicto entre el pueblo y el poderoso monasterio de Veruela acabó con la excomunión de esta pequeña localidad aragonesa. En el año 1512, el abad de Trasmoz renovaría esta excomunión y maldición hasta la actualidad. Hablemos un poco del monasterio de Veruela para contextualizar un poco más todo este tema de la excomunión de Trasmoz. Este monasterio fue posible gracias a una donación de Pedro de Atarés y de su madre, nobles pertenecientes a la familia de la Corona de Aragón. Los piadosos nobles pretendían que con los caudales que noblemente habían acaudalado se construyera un monasterio en admonición a la Virgen María. Muy noble su propósito, que fue aceptado y reconocido en el año 1146 por la Orden Francesa del Cister. Por lo que este monasterio se convirtió en el monasterio cistercense más antiguo de Aragón. Por cierto, los cistercienses fueron unos monjes que defendían la vida sencilla y austera de San Benito y rechazaban los lujos de otros monasterios. Preferían una arquitectura sobria, todo con un estilo, ¿cómo decirte, José? Muy menos es más. Y con esa idea se construyó el monasterio de Veruela, que es una mezcla de estilos románicos y góticos al que en el siglo XVII se le añadió un claustro barroco con celdas individuales. Más tarde, en el año 1835, llegaría la desamortización de los bienes eclesiásticos y los monjes cistercienses serían obligados a abandonar el cenobio. Cenobio Camprubí, el marido de la escritora Juana Ramona Jiménez. No, Antonio, todo mal. Un cenobio es una forma bonita y original para denominar a los monasterios. ¿Y qué pasó con el monasterio o el cenobio cuando terminaron de echar a los monjes? Pues aquello se quedó abandonado y casi cae en ruina. Menos mal que una junta de gente de la zona decidió reconvertirlo en hospedería para salvarlo. Aquí se alojarían personalidades como Gustavo Adolfo Bécquer y su hermano Valeriano. Pero de ellos hablaremos un poco más adelante. Volvamos al conflicto entre Trasmoz y la iglesia. El monasterio, desde su fundación, fue creciendo y su área de influencia religiosa, política y económica también. Y mientras los monjes cistercienses se dedicaban a sus labores monacales, los habitantes del castillo de Trasmoz se mantenían ocupados en otros quehaceres.
la falsificación de monedas. A Víctor Lustig le habría encantado pasar una temporada en el castillo de Trasmoz aprendiendo el oficio. Se le hubiera dado bien. E igualmente habría acabado excomulgado. Un punto más a favor de su leyenda. Pero Antonio, escucha que aquí viene lo interesante. Para evitar que la población y las autoridades investigaran el raspado y martilleo de las monedas para comprobar su autenticidad, los ocupantes del castillo de Trasmoz comenzaron a difundir el rumor de que ese sonido que provenía del castillo estaba provocado por brujas y hechiceros que hacían sonar cadenas y forjaban calderos para hervir pociones mágicas por la noche. Es decir, que taparon su estafa con una leyenda. ¡Qué truanes! Claro, el tema es que Trasmoz por aquel entonces era una comunidad próspera gracias a sus recursos naturales. Agua, madera, minas de hierro e incluso de plata. Y para colmo, era un territorio laico, lo que quiere decir que no pertenecía a ninguna orden eclesiástica y que no estaba bajo el dominio de la Iglesia. Esto se traducía en que Trasmoz se libraba de pagar impuestos al clero. Así que ya podéis empezar a imaginar dónde y cómo surge el conflicto. Par 10, con la Iglesia hemos topado. Tranquilo, que parece que te has dado un PR reverte. Calla, sigamos. Pues eso, la prosperidad de Trasmoz, el hecho de librarse de pagar impuestos a la Iglesia, esto por real decreto además, y el rumor difundido sobre la presencia de brujas en el castillo para tapar el negocio de la falsificación de monedas, pusieron al abad del monasterio de Santa María de Veruela en pie de guerra contra el pueblo. Así, el abad del monasterio solicitó al obispo de Tarazona la excomunión de todo el pueblo. Esto implicaría que no se les permitía confesarse ni tomar los santos sacramentos en la Iglesia católica. ¿Y cómo reaccionaron los trasmoceros? Se lo tomaron con más calma que su señor. La comunidad de Trasmoz, próspera debido a sus negocios y además multicultural, puesto que era una mezcla de cristianos, árabes y judíos, no se arrepintió de su conducta, lo que le hubiera valido el perdón de la Iglesia. Su señor, Pedro Manuel Ximénez de Urrea, en cambio, fue más allá y se alzó en armas contra el monasterio. Afortunadamente, el rey Fernando II de Aragón medió en favor de la gente de Trasmoz y la sangre no llegó al río. La excomunión, no obstante, se mantuvo, y ya en el año 1511, la Iglesia española fue más allá y con el permiso del Papa Julio II lanzó una maldición contra el pueblo. Para la ocasión entonaron el Salmo 108, que finaliza de la siguiente manera: Por Dios haremos proezas, porque Él es quien hollará a nuestros enemigos. Para el abad y la Iglesia era evidente que Trasmoz y su señor estaban cegados por la brujería. ¡Ay, malditas brujas que no permitían a los monjes cobrar una parte de lo que otros ganaban con el sudor de su frente! La cosa es que a la gente de Trasmoz todo esto de la excomunión les trajo sin cuidado. Ellos siguieron a lo suyo, hasta hoy. Y toda esta historia de las brujas les ha venido muy bien para crear una leyenda alrededor del pueblo que atrajo a muchos curiosos. Entre otros, a los mencionados hermanos Gustavo Adolfo y Valeriano, los Becker. Porque, como ya adelantamos, los Becker encontraron en Trasmoz un lugar ideal para dar rienda suelta a su romanticismo. Ambos se alojaron en el monasterio de Santa María de Veruela y allí, y en Trasmoz, encontraron inspiración. Uno, Gustavo Adolfo, para sus leyendas, el otro, Valeriano, para sus dibujos. Aunque si bien es cierto que no hay cuadros de Valeriano sobre Trasmoz, sí que nos dejó algunos dibujos inspirados en las zonas y en sus leyendas. En cambio, su hermano Gustavo Adolfo sí que se sirvió de Trasmoz y su historia para algunas de sus leyendas y cartas. Concretamente, el tiempo que pasó con su hermano en el monasterio de Veruela le sirvió de inspiración para la famosa Cartas desde mi celda. En Cartas desde mi celda, Becker da buena cuenta de la historia de Trasmoz, de su castillo y especialmente de sus brujas. Dejó por escrito, por ejemplo, esto. Después de oír esta historia, he tenido ocasión de conocer a la tía Casca, hermana de la otra Casca famosa, cuyo trágico fin he referido a ustedes, y vástago de la dinastía de brujas de Trasmoz, que comienza en la sobrina de Mosén Gil y acabará no se sabe cuándo ni dónde. Trasmoz, por tanto, pasó a la historia como lugar de aquelarres. Por cierto, José, ¿de dónde viene esta palabra? Pues viene del euskera, aquelarre con K, y significaba literalmente prado del macho cabrío. Ya sabes esa asociación entre el maligno y el macho cabrío. Otra palabra, a propósito, para hablar de un aquelarre es pandemonium, palabra de origen griego que une el prefijo pan a daemonium. Esta palabra tiene dos acepciones, con mayúscula sería la capital del infierno, con minúscula un lugar con mucho ruido y confusión. Como el Parlamento. Los dos empiezan por P. Amigos de las conspiraciones, ahí lleváis carnaza. En Cartas desde mi celda, Becker, como acabamos de contar, habló del castillo de Trasmoz. Cuando estás llegando a Trasmoz por una estrecha carretera custodiada por un vasto campo de color trigo, el castillo se alza sobre una colina, detrás del pueblo, como si fuera el caminante sobre las nubes de Caspar David Friedrich,
La localización del castillo lo convierte en una atalaya al mismo tiempo que en una fortaleza. De planta hexagonal, con una torre en cada una de las esquinas, el castillo ya existía en el año 1185, cuando Trasmoz aún pertenecía al reino de Navarra. En el año 1988, Manuel Jalón Corominas, inventor e ingeniero aeronáutico, compró el castillo y creó la Fundación Castillo de Trasmoz para su conservación y puesta en valor. Nos quedamos con esta descripción del castillo de Gustavo Adolfo Bécquer. Sobre la cumbre del monte de Trasmoz, y donde ayer no se encontraban más que rocas y matorrales, hemos descubierto al amanecer un castillo tan alto, tan grande y tan fuerte como no existe ningún otro en todos vuestros estados. En un principio dudamos del testimonio de nuestros ojos, creyendo que tal vez fingía la mole la niebla remolinada sobre las alturas. Pero después ha salido el sol, la niebla se ha deshecho y el castillo subsiste allí oscuro, amenazador y gigante, dominando los contornos con su altísima atalaya. Trasmoz, por otro lado, tiene también conexión con nuestra historia más contemporánea. En esta localidad, ETA tenía 2 zulos. Pues en uno de ellos estuvo secuestrado nada más y nada menos que el padre de Julio Iglesias. Seguro que en Trasmoz prefieren seguir siendo conocidos por la excomunión y las brujas que por este hecho. Seguro. Y para ello se celebran cada año las fiestas de Trasmoz, la Feria de las Brujas y las plantas medicinales. Eso es, cada primer sábado del mes de julio el Ayuntamiento de Trasmoz organiza esta popular fiesta en colaboración con la Asociación Cultural El Embrujo y la Fundación Castillo de Trasmoz. A mediodía da comienzo un desfile encabezado por la Bruja del Año y la Bruja de Honor. En este desfile participan toda clase de personajes relacionados con la leyenda de Trasmoz, como el yerbero de Trasmoz, personaje que aparece por el pueblo exclusivamente ese día, y que obsequia, por cierto, con un ramo de plantas aromáticas a las brujas. Durante esta festividad se pueden disfrutar de una variedad de actividades como exhibiciones de cetrería, magia, combates de espada y representaciones sobre la captura y tortura de brujas. Y por la noche, degustación de migas diabólicas. Y para terminar, se lleva a cabo una representación en la que se cuenta la historia de la maldición y excomunión de Trasmoz. Bueno, José, y a todo esto, ¿cuándo vamos a ir a Trasmoz? Como buenos apóstatas, imagino que seríamos bien recibidos. Pero para ello necesitamos llenar tu coche de combustible y con lo que hay en las arcas de Totus Podcast no nos llega ni para salir de la bahía. ¿Pediremos entonces ayuda a las brujas? No me parece la mejor forma de llamar a nuestros suscriptores y suscriptoras. No me refería a ellos, hombre. Pero por otro lado, no siempre hay que dar una connotación negativa a la palabra bruja. Por cierto, ¿conoces el origen de la palabra bruja? Cuéntamelo. Lo haré en un nuevo episodio de nuestra historia de las palabras. Pero si bruja empieza por B y el programa sobre esa letra ya lo hicimos. Si queremos ir a Trasmoz necesitamos pagar el combustible del coche y para eso necesitamos más suscriptores. Así que me pongo a trabajar. Que cuente como programa especial en homenaje a Trasmoz. A ver si el ayuntamiento de la localidad o la Fundación Castillo de Trasmoz nos escuchan y nos hacen llegar una invitación formal. Qué triste es pedir. Pero más triste es robar. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.